Buenas tardes con todos. Esto es la continuidad a la charla que tuvimos de introducción de las soluciones que tenemos en el área de exploraciones y base de datos, ¿no? Bueno, hoy día vamos a tocar el tema del DHLogic. Como les dije en un inicio en la parte introductoria de la semana pasada, en Fusion es una solución que realmente tiene una base de datos en SQL, el cual también tiene una base de datos local en cada uno de los equipos donde se haga la instalación de la solución del DHLogic. Yo he querido compartir, o he querido hacer lo posible para poder compartir al menos la solución desde Fusion y la base de datos local que manejamos, pero lamentablemente por un tema, digamos, de seguridad sobre la solución, es netamente imposible hacer que comparta, digamos, una base de datos local o alguna base de datos demo. Pero de todas maneras, cualquiera de ustedes que quiera quieran obtener la solución o hacer las pruebas o probar algunas herramientas que vamos a ver ahora, se podría poner en contacto de manera interna y nosotros podemos habilitar, digamos, alguna solución como para poder compartir las, en este caso la base de datos local y la solución de Fusion para que ustedes puedan hacer sus pruebas, ¿no? De igual manera también todo el video que vayamos a hacer, el webinar que estamos haciendo ahora van a estar en videos, los cuales se van a poder compartir, lo van a poder ver a través de YouTube, ¿no? Pues bien, entonces, como les decía, la base de datos en sí es una base de datos SQL con una base de datos local en los equipos remotos. Estos equipos o estas bases de datos locales se sincronizan con la base de datos central para copiar toda la información o la estructura en sí o todas las reglas de validación que se hayan implementado en la base de datos central. En este caso les voy a mostrar, esta es la base de datos en sí que tenemos. Tenemos bases de datos, en este caso toda la base de datos que yo utilizo es esta base de datos, esta es en SQL. La base de datos local se encuentra dentro de nuestro equipo prácticamente registrado, que se encuentra en una ruta dada, que es en este caso, vamos a ver que es el Open, en este caso la ruta donde se encuentra la base de datos locales, DataMine GDMS Database, ¿no? Que es una base de datos local en sí, en este caso es esta, ¿no? La cual la base de datos local consta de dos archivos, que es el DB y el log. Estos dos van de la mano. Si alguno de ellos no se encuentra, simplemente la base de datos no se podría habilitar o no se podría abrir. En el DB se guarda toda la parte de la estructura de la base de datos y en el log todos los procesos que se hayan hecho dentro de la base de datos local. Pues bien, entonces siendo esta, digamos, una base de datos local y esta la base de datos central, estas dos bases, sí, como dijimos, se sincronizan a través de una solución que es el Fusion, que también lo vamos a ver ahorita en el proceso de que vayamos viendo el tema del DHLogic. Pues bien, la base de datos local prácticamente puede trabajar totalmente offline, sin necesidad de estar conectados a la central para poder recuperar todo el proceso o toda la información que se quiera, en este caso en campo, o a donde yo tenga acceso a cualquier proceso que yo tenga acceso o habilitado, el que en este caso para lo que es perforación, o podría ser para muestras de mina o blast o no sé. ¿Ya? Entonces yo puedo tranquilamente recuperar esa información de manera no estando conectado a la base de datos central. Pues bien, lo que le decía también es el GDMS portal. Este GDMS portal es una solución que nos agrupa todas las soluciones que tenemos en esta parte de aquí, que vendría a ser los capturadores, los reportadores, el Fusion Client y la parte del, el InTouch, que ya vendría a ser prácticamente el visualizador 3D.
Voy a ingresar, en este caso, mi usuario es users-dtm, a la solución y mi password que siempre nosotros ponemos, que es del 1 al 6. En este caso me dice, yo voy a ingresar a cualquiera de estas aplicaciones, pero de forma local en este caso, ¿no? Yo también podría decirle que voy a ingresar a la base de datos central, pero en este caso yo podría hacer solamente por algunas soluciones nada más que tengo habilitadas para conectarse hacia la base de datos central. Vamos a ver directamente lo que es la base de datos local y vamos a ingresar dentro de DHLoyer. Puede ser por esta parte, por esta opción, o también puede ser cliqueando directamente aquí cualquiera de estos iconos. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es de que a través del GDMS Portal yo simplemente pongo mi usuario y mi contraseña una sola vez y esto se va a ir, se va a guardar para los posteriores accesos a cualquiera de estas soluciones. Bien, voy a ingresar dentro de DHLoyer, hago un clic. Y ya se ejecutó la solución. Pues bien, vamos a dar una breve descripción de cada uno de esos procesos que tenemos dentro de DHLoyer en sí. Dentro de DHLoyer tenemos la opción de DHLs, tenemos la opción de DHLs Import, que nos sirve para la importación de información antigua o datos que tenemos en Excel, no sé. El App Import, que nos sirve para hacer la importación de resultados de laboratorio. El Sample Dispatch, que nos sirve para hacer el despacho de muestras para el laboratorio. El Batch Authorization nos sirve para autorizar los lotes. Cuando en este caso hagamos el App Import, con el Batch Authorization lo que vamos a hacer es autorizar que estos batches o estos lotes que hayamos importados se puedan, digamos, tomar como válidos. En este caso, todo va a depender del QAQC o de los protocolos que hayamos implementado en la base de datos para que no salgan si es que esta información de los controles son aceptables o no son aceptables, ¿no? Ya de acá también va a depender si hacemos un reanálisis o pedimos un reanálisis al laboratorio, ¿no? También tenemos el sample tag que nos sirve para hacer la impresión de los códigos de barra en sí de las muestras, el etiquetado que algunos lo llamamos para poder pegar dentro de las bolsas de muestras que se envía hacia el laboratorio. El export, que es una solución que nos permite, o esta opción nos permite exportar la información que tengamos, en este caso de manera local, en mi base de datos local, que yo he ingresado. Con esta solución voy a poder exportar esta información hacia dónde, qué tipo de formatos. Tranquilamente yo puedo exportar a un formato de MapInfo, en este caso que es el Discover realmente la información, a un formato de DataMy que me pide, en este caso COIA, Survey, Size, litología o alteración o agregar cualquier tipo de datos que tengamos. CSV Export, que son tablas netamente para CSV, y la database, que es como una base de datos tal cual está almacenado en nuestra local, se puede exportar toda esa información, ¿no? El project nos sirve para observar o mirar todos los proyectos que tengamos habilitados, en este caso como para nuestro usuario en sí. El Branded Drill Holes, que nos permite hacer el registro de sondajes planeados hacia la base de datos y luego ejecutarlos conforme vayamos haciendo la ejecución de cada uno de esos taladros, ¿no? Y lo último que agregaron en esta nueva versión, que es el Batch Reload Holes, ¿no? Que con esta opción lo que podemos hacer es seleccionar varios sondajes a la vez y estos ponerlo o reloguear algunas tablas o algunos o todo el sondaje si querramos, ¿no? Con esta opción se va a hacer que nos diga qué tipo de datos o qué tipo de tablas van a ser las que voy a reloguear para que el anterior se guarde simplemente como data histórica, ¿no? Pues bien, ese es el resumen de los iconos más importantes que tenemos dentro del Drill Holes, que también se encuentran dentro de estos menús o de los menús que tenemos en la parte superior. También podemos acceder a estas mismas opciones, ¿no? Pues bien, ahora vamos a ver el tema del ingreso de datos hacia el DHLoyer. Pues bien, tenemos primeramente la opción de Edit,
donde tranquilamente nosotros tenemos dos opciones principales que vendrían a ser User Preference, con el cual siempre vamos a trabajar, y el System Preference. El User Preference, que es el inicial, en el cual nosotros vemos a qué unidad de negocio es la que voy a registrar o a qué unidad de negocios son los que voy a entrar para registrar la información. Cuál es el login style el cual voy a utilizar para registrar esta información. Acá quiero explicarles un poco de qué se trata este tema del login style. El login style indica la estructura o el proceso que cada usuario va a seguir para poder registrar la información. Es decir, en este caso yo tengo este reg all, que quiere decir de que yo puedo de repente registrar toda la información, litología, alteración, mineralización, la parte de las recuperaciones del sondaje, todos esos datos yo puedo registrar tal vez con este login. Como también yo puedo indicar, generar un nuevo login e indicar que solamente determinadas personas van a ingresar. Un grupo va a ingresar solamente lo que es muestreo nada más, y no tendría por qué ver las otras tablas de litología, ni alteración, ni mineralización, que prácticamente si estas personas que no deberían de tener acceso a esta información van a poder ver esta información y posiblemente sea susceptible a algún cambio. Entonces, para evitar estos tipos de errores o problemas que pueden haber, simplemente es generar un login y asignarle la función que va a tener cada una de estas personas. Hay, por decir, algunas empresas que ya manejan la parte de geotecnia, la parte de geología y la parte de muestreo. Entonces, simplemente lo que hacen es generan login para geotécnica, para la parte de geotecnia, y las login para la parte de geología. Geotecnia solamente ingresa a la parte geotécnica y puede ver si la información, digamos, del collar, eso sí, pero la parte de la litología que no le compete no la va a poder ver, porque simplemente eso le competiría a la parte de geología. Y así podemos estar generando varios logins para poder tener el control sobre la información que se va a ir registrando en sí, ¿no? Entonces, estas son las dos funciones principales que vamos a utilizar para poder hacer el registro de la información dentro de nuestro DHLogic. También existe para el Sample Station como también para el MyMapper, que ya lo vamos a ir viendo estos dos en el momento que nos toque tocar cada una de estas soluciones. Entonces, simplemente cierro la información, ¿ok? Y lo que voy a hacer ahora es ingresar dentro de DrillHoles. Bien. Esta es inicialmente la estructura que se maneja dentro del DHLawyer, que es la parte principal. Aquí es donde ya nosotros debemos elegir a qué proyecto voy a registrar, en qué proyecto voy a registrar la información y cuál es el número de nuevo sondaje que voy a tal vez en este caso generar. Ya voy a ingresar, digamos, aquí. Le voy a poner un nuevo sondaje. Bien, entonces vamos a conocer un poco más sobre qué tipo de funciones tengo aquí. Estas opciones o estos, digamos, estos campos que necesitamos rellenar, prácticamente es información que se puede configurar al momento de hacer todo el proceso de la implementación de la base de datos. O también al momento de hacer los login install, podemos indicar también cuáles son los login y qué tipo de información son los que se va a ingresar con este tipo de login. Yo puedo generar un login A y puedo decirle, ¿sabes qué? A través de este login yo no voy a poder tener acceso a toda esta información, o no voy a poder ingresar, o no voy a ingresar esta información. Entonces, tranquilamente a través de ese login ya no me aparecería esta data, ¿ya? Eso se puede también configurar en los login style. Luego, acá tenemos también por default ya viene separado cuáles son las partes de DrillHoles,
cuáles son las partes del comment, ya hacen las tablas de custom. Entonces, todo esto se puede, ¿cómo se llama? Personalizar, se puede customizar, simplemente haciendo un clic derecho sobre esta tabla y hacemos Toggle Edit Mode. Entonces, hacemos un clic aquí y ya vemos que toda la parte de la estructura prácticamente está, digamos, nos muestra solamente el título de cada uno de ellos. Lo único que hacemos es arrastramos nada más a donde queramos que pertenezca esta información. Puede ser aquí, no sé, ya puede ser aquí. O sea, empezamos ya a ver la estructura, como quisiéramos nosotros que se muestre, digamos, estos campos cuando yo abra el DHLawyer y podría registrar esta información, ¿no? Ahora, así como también están estas custom, tranquilamente yo puedo personalizar, puedo cambiar de título. Porque esto yo creo que cambiamos en un momento y lo puedo editar, le puedo decir post, datamine y listo. Listo. Y lo guardo, ¿no? Y ya se guardó la información. Entonces, ya la ubicación también de estas opciones también ya se movieron. Ahora, ¿es posible que podamos combinar, digamos, estos dos campos? Sí es posible combinar estos dos campos, ¿no? Que nos muestre, digamos, en el coordinate de aquí hasta aquí, toda una opción. También es posible. Simplemente clic derecho, edit, y le voy a decir, esto de acá lo voy a mover hacia aquí. Voy a seleccionar estos dos. Aquí, donde me dice esta opción de Stretch Column. Hago esto, le digo son, sí, no más. Listo. Con una opción más le estoy diciendo que voy a generar este mismo dato dentro de la otra columna más. Si yo guardo esto, vuelvo, ya veo que la opción que yo tenía aquí ya se combinó esos dos campos, ¿no? Para formar uno solo. Ahora, vamos a ver también por qué algunas opciones están pintadas de color rojo. Hay algunas opciones que están pintadas de color negro, otras que están pintadas de color azul o celeste, ¿no? Las que están de color rojo son campos importantes o principales para que pueda registrar, requeridos realmente para que tú puedas registrar la información. Si no pasas o quieres guardar este sondaje o esta información, no te va a permitir, porque son prácticamente campos requeridos que sí o sí necesitas registrar la información. Por decir, vamos a ingresar acá el DDH, subió 001, el máximo depth que vendría a ser cuál es la longitud total de este sondaje, lo voy a poner que son 100 metros, el tipo el tamaño de la broca, no sé, el decimal, bueno, acá ya la unidad de ángulo, de grado vendría a ser decimales también, centro de costo si yo tengo, el nivel si yo tengo, toda la información que está en color negro la puedo ingresar como también no, lo que está en rojo sí. Y estos datos de aquí prácticamente son, como les dije, los que están de color azul son prácticamente calculados. Pues bien, y nos fijamos, yo ya hice, generé un nuevo sondaje y veo que acá en la parte superior me aparece una opción que es New, que me indica que ese sondaje es nuevo, ¿no? Y si doy un clic donde está el disquete, me va a decir la opción de guardar o save, ¿no? Ahora, acá en la parte derecha, en la parte superior derecha, tenemos también la opción de visualizar, digamos, cómo queremos que se visualicen estas opciones, el cual nosotros estamos registrando. Lógicamente, dentro del proceso de registro de datos, tener, digamos, en una tablet, de esta manera es mucho más fácil, ¿no? Yo selecciono cualquier opción y automáticamente se cierra la ventana y aplica la opción que estoy marcando. También se podría mostrar que en vez que nos aparezca esto, nos aparezca también como una opción en la parte baja donde están todas las opciones, o sea, un combito, ¿no? Esa opción, eso se podría cambiar simplemente haciendo un clic aquí donde dice Change Layouts, ¿no? Haciendo un clic ahí va a cambiar la opción automáticamente para que ya sea de otra manera el registro de información, ¿no?
Luego tenemos acá las otras opciones más que vendrían a ser el Sentry Holes, que nos permite buscar un sondaje dentro de toda la información o dentro de la base de datos donde nos encontramos. En este caso, nos encontramos en la base de datos local. Si yo quisiera buscar cualquier sondaje dentro de esta base de datos local, tendría que dirigirme aquí. Y aquí le doy el número del sondaje que debería de conocer. En este caso no tengo nada, es una base de datos vacía, por eso que no puedo aplicar esta opción. ¿Correcto? Cierro. Luego tenemos la opción de Reload. Y esta opción la vamos a ver en unos momentos cuando ya bajemos la información de la base de datos central hacia nuestra base de datos local. Vamos a ver cómo se aplica el Reload. El InTouch with Viewer, esta opción es para llevar el sondaje o parte del sondaje que estamos logueando hacia una vista tridimensional. Eso lo vamos a ver cuando toquemos la parte del Report Manager, donde vamos a poder graficar de manera tridimensional estos sondajes. Es por eso que digo, es importante que ustedes sigan al menos la secuencia de qué es lo que vamos a ver en cada webinar que vamos a tener, porque va a estar entrelazado toda la información que nosotros vayamos registrando. Ya. Dentro del Graphic Logs nos va a permitir ver de manera gráfica, es una gráfica que se puede personalizar, sí, pero que puedes hacer bastante personalización, como hacer composiciones, hacer una edición, no lo puedes. Es un Graphic Logs que ya viene casi predefinido para que tú puedas ver de manera gráfica toda la información que vienes logueando, ¿no? Los reports también lo vamos a ver en la parte de Report Manager. Para aplicar este report vamos a generar tal vez o vamos a tener tal vez un reporte por ahí que tenemos rápido como para poder ejecutar el report. El Crystal Viewer también de la misma manera, ¿no? En la parte del Customer Size, de igual manera, lo vamos a ver cuando vamos a ingresar las muestras. Estas dos partes es muy importante, ya que en algunos momentos, cuando se haga, digamos, la importación de datos, hay una opción que te indica o te dice de que tú puedes importar, pero considerando o que se ejecuten todas las fórmulas al momento de hacer la importación. Pero cuando haces ese proceso, el momento de hacer la importación, como se va haciendo cada cálculo para cada campo, este proceso demora en la importación. Entonces lo ideal es cortar o hacer un clic sobre de seleccionar esa opción para que simplemente nos traiga los datos tal cual se haga. Y después, una vez teniéndolo dentro de la base de datos local, yo puedo ir tal vez en alguna tabla y hacer un recálculo, ¿no? O de lo contrario, hacer un recálculo que me va a permitir hacer el recálculo en todas las otras tablas que yo tenga. También no solamente sirve para eso, que también puede ser de que en algún momento el administrador haya generado, digamos, algún campo o haya modificado la fórmula de alguna tabla, de algún campo dentro de nuestra base de datos. Entonces, cuando hayamos hecho la sincronización, nosotros después de eso podemos aplicar la recalculación para poder hacer el cálculo total de esas fórmulas, ¿no? Y que se apliquen de la manera correcta como debería ser. El Connect to Instrument también nos permite hacer la conexión a cualquier instrumento, en este caso a los GPS que podríamos tener para la parte de las coordenadas en sí. El Toggle Edit, ese es el que vimos en antes, que es la misma opción que entramos hacia aquí, es la misma opción, el cual tenemos también aquí, ¿no? Luego, bajando aquí, tenemos el Data Log, que vendría a ser nada más que toda la información que nosotros vayamos ahora registrando dentro de los detalles, vamos a ver cómo se van a ir graficando, nos va a mostrar toda esa información de forma esquemática donde hemos hecho el registro de información, en qué tablas hemos hecho ese registro, ¿no? Luego tenemos el Core Flow Manager, el cual nos permite cargar una información gráfica de las cajas de cores y tranquilamente acá podemos poner de qué from hacia qué to está cada una de esas cajas de cores y estas se van a almacenar en la base de datos. Puede ser de manera binaria como también puede ser de manera file, ¿no? Ahora, lo más recomendable es que sea un file, ya que un binario hace que la base de datos sea mucho más pesada. Cuando nosotros bajemos la información también demora un poco más. Lo ideal es de que en el momento de la implementación esta información o esta imagen
sea puesta en una base de datos anexada hacia una tabla, perdón, ¿no? Que sea como un file. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente en la configuración lo que vamos a hacer es indicar a la, a la solución, al visor, al proceso del core FOD, de que ya hay una carpeta asignada que va a estar en tal servidor. Eso es nada más lo que nosotros vamos a indicar. Ya el proceso de qué nombre va a tener la foto, de qué from a qué to va a estar delimitada la foto, y automáticamente la solución lo va a categorizar cuando empecemos a subir las fotos y empecemos a poner automáticamente de qué from a qué to corresponde cada una de ellas. Y lo va a asociar en función al número del sondaje que tenemos, ¿no? Se asocia el número del sondaje, el from to de la foto, y esa es la que se sube dentro de la base de datos como imagen, mejor dicho, dentro de la base de datos, pero como file, ¿no? Como imagen realmente ahí. Ahora, lo que también podemos hacer es, dentro de este proceso, va a ser de que nosotros podemos registrar o hacer cualquier sketch o escribir dentro de eso, y el cual también se va a poder guardar y se va a poder subir hacia la base de datos. Y esta información va a poder ser descargada a través del Fusion Client. El usuario va a poder descargar el sondaje, si quiere, más la imagen. Y si no, simplemente la información que se ha ingresado dentro del DH, ¿no? Ya lo vamos a ver también en un momento esto. Pues bien, ahora continuando con el proceso de registro de información, y ya hemos hecho una introducción a todo este proceso, lo que vamos a ver es el Coyer, el cual hemos ingresado ahora, la parte de detalles, donde están ya las tablas, tal cual se han implementado estas tablas dentro de la base de datos, el sample, donde vendrían a estar todas las muestras que se vayan a registrar, tanto muestras como controles, y el composite, que vendría a ser la compositación de estos tramos, ¿no? Pues bien, vamos a ver detalles. En este caso, lo primero que siempre me sale es el interval. Yo tengo dos procesos. Vamos a ingresar un intervalo mejor. Vamos a ingresar un intervalo. Le voy a decir de 0 a 10. ¿Qué tipo de roca es esto? Esto va a depender también de qué tipo de rocas yo tengo dentro de mi base de datos o se han implementado en mi base de datos para poder registrarlas, ¿no? Entonces yo podría registrar todo lo que yo desee aquí y listo. Y lo que voy a hacer es guardar esa información. Como vemos, ya empezamos a poner la información del mayor, que vendría a ser el tipo de roca, ¿no? La parte litológica inicial dentro de este proceso. Ahora, vamos a ver de acá al costado el datalog cómo va mostrándose. En el datalog ya empezamos a ver qué tipo de datos se ha registrado. Conforme vayamos viendo también tenemos todas las otras tablas que contienen esta base de datos en sí. Todas las tablas que yo debería de ingresar información. Voy a seguir registrando una más. Le voy a poner otro nombre. Otra más. Voy a poner otra litología. Otra más. Cualquier tipo de litología. Se acepta una más. Listo. Ya está. Ahora, lo que voy a hacer también es, ¿qué pasaría si yo quisiera utilizar la parte del, en este caso, esta es la zona, la parte del, la vamos a llamar, dentro de el, el mayor vendría a ser la parte del zoneamiento en sí, y la parte del minor vendría a ser la parte más geológica local, lo vamos a llamar, ¿no? La parte de la formación y la parte de inicial de acá vendría a ser la parte geológica. Vamos a hacer un ejemplo aquí. ¿Cómo se vería esa opción, no? Voy a decir de 0 hasta, vamos a poner, ojalá me acepte aquí 5, lo voy a poner ya vemos de que esta información se va agregando al costado, ¿no? Entonces, el mayor vendría a ser esta parte que es la zona en sí, en la cual, claro, la zona en sí donde estaríamos puestos, y la parte, el minor vendría a ser la geología más local de lo que estamos, donde estamos registrando la información. 5 a 7, otro tipo de roca, ya está. Y vemos que se va agregando más datos. Ahora, ¿cómo se va a ir comportando esto dentro del data log? Dentro del data log vemos de que la información ya se va agregando aquí, ¿no? En el intervalo. La parte del mayor, la parte del minor, ¿no? Pues bien,
También, una vez que yo haya registrado esta información, tranquilamente puedo acceder aquí a registrar los otros tipos de datos. Puedo registrar la parte de location, que vendría a ser la ubicación o las coordenadas X, Y y Z de inicio en este caso, del sondaje. Le voy a poner que es un tipo de coordenadas planeada, lo voy a poner. Qué tipo de grid es, lo voy a poner, no importa que sea local. Ojo que también es importante ver de que se puede registrar la información desde el planeado. Ya la información podemos tranquilamente registrar desde la parte del planning. Vamos a poner estación total. Luego, supongamos que esta es la coordenada planeada. Luego voy a poner la coordenada ejecutada. Lo voy a poner también, bueno, lo voy a decir que es, en este caso, ¿no? Cualquier coordenada que yo tenga. Listo. Y eso lo voy a poner que sea. Bueno. Bien, entonces ya tengo dos tipos de coordenadas registradas dentro de mi base de datos local, la planeada y la ejecutada, ¿no? Y así puedo ir registrando también las otras de replanteo, no sé. Y al final de cuentas, lo que yo puedo decir es, al momento de utilizar o verificar con qué información voy a trabajar, yo puedo decidir con qué tipo de información voy a graficar el sondaje, si es con el planeado, si es con el ejecutado, si es con el replanteo, no sé. Yo ya es dependiendo de qué es lo que necesite cada uno de los usuarios en sí. También puedo poner la parte de direction. El direction puede ser encargado de la misma manera. Voy a poner con qué tipo de equipo he hecho la medición de la desviación del sondaje. Yo puedo poner gyro, lo voy a poner a los cuantos metros, digamos a los 5 metros, el azimut de 34, 36 menos 34. Y así puedo poner también otro que he puesto a los 10, igualito con el mismo, pero acá de repente es menos 32.43, no sé, ¿ya? Entonces, de esta manera yo puedo ingresar toda la medición que he hecho en el sondaje. Ahora, ¿qué pasa si yo he hecho 2 mediciones, 3 mediciones, pero también las quiero registrar? Entonces simplemente decía, se hizo la primera medición, ahora yo hice la otra medición con otro, con Flexit. Voy a poner y simplemente igual, a los 5 metros, con el Flexit, no sé, yo puedo poner otra coordenada. Listo. Este, 10, le voy a poner 37.43 y listo. Bueno, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasaría? ¿Cuál de estos datos son los que yo quisiera modificar o utilizar, perdón, para poder graficar mi sondaje? Ya va a ser, depende de lo que ustedes elijan, ¿no? Por decir, yo voy a mostrar las opciones que he registrado y yo tendría ya el gyro y el flexi, en cada uno con distintos test que haya podido poner. Entonces, yo puedo decir con cuál de ellas es la que me voy a quedar. Yo puedo poner como esto, como inactivo tal vez, el gyro inactivo, el otro inactivo y listo. Todo lo que es el gyro en sí ya no voy a utilizar para graficar, solamente utilizaría la parte del flexi, ¿no? Con esa información del flexi, tranquilamente yo cuando jale la información voy a poder jalar también esa información de las desviaciones. De esta manera lo que hacemos es guardamos las mediciones que se haya o almacenar toda la información de las mediciones de desviación que se hayan podido tomar en campo para poder sustentar el tema de la auditoría. Ahora también aquí se puede agregar, tal cual se tenga este campo que tenemos aquí donde está el attach file, esta opción, tranquilamente podríamos habilitar esta misma opción en cualquiera de estas tablas. Y si tuviésemos eso, digamos, dentro del direction, podríamos habilitar esa opción y anexar tal vez el documento de certificación
el cual nos indica las mediciones de estos sondajes, ¿no? La desviación de estos sondajes, ¿no? Y se podría almacenar en la base de datos esto. Pues bien, y así también podemos hacer, por decir, aquí lo que se hizo es dos cosas. Este de aquí que vendría a ser un reporte diario, que es, en sí es un quick log, es un logueo rápido del sondaje en sí que se puede habilitar con las opciones mucho más rápidas. Por decir, acá tenemos fecha, comentarios, longitud, número de tubos, longitud de sobrante. Entonces, toda esta información realmente es de un logueo rápido donde estamos indicando si hay horas stand-by, si hay movimiento de plataforma, network casing. Todo esto se podría tranquilamente habilitar para, tal vez, para el ingreso, digamos, que está haciendo el control de perforación de mantina, o el geólogo que está haciendo el logueo rápido, ¿no? Ahora, también ya podríamos acá ingresar también la parte de la litología. Vamos a hacer la litología, vamos a hacer un ingreso, digamos, acá ya me está diciendo que voy a ingresar de 0 a 10, voy a poder seleccionar qué tipo de datos, es lo que estos campos de acá son totalmente personalizables. Yo puedo adecuar, o se puede adecuar todo esto a lo que ustedes tengan, digamos, en campo para poder mapear o generar todas estas columnas. No son totalmente customizables como les menciono. Ahora, si yo guardo esta información, igual voy a poder visualizar dentro del data log el, el logueo, la información que se viene registrando, ¿no? Ahí tengo en litología, tengo en direction lo que es las dos informaciones que he registrado, la parte de litología, de repente también puedo tener la parte de mineralización, puedo tener la parte de alteración. Toda esa información también se va a ir mostrando dentro de ese proceso. Ahora, vamos a ver si cuento con una información que es importante, que son muestras o son campos totalmente dependientes, ¿no? O sea, un campo depende del, del resultado anterior o de la opción anterior que yo haya podido poner. A ver, podemos poner también el RQD dentro de la información. Acá también tenemos lo que expliqué en un inicio, los campos de color rojo, celeste, que vendrían a ser los campos calculados, los negros que vendrían a ser los campos que podrían ser opcionalmente registrados, ¿no? ¿Hay reglas de validación? Sí, existen reglas de validación. Por decir, vamos a ponerle el RQD de aquí, vamos a poner recuperación en metros, o vamos a poner 6 metros, y me dice esto, ¿ves? Esta es, por decir, una regla de validación que se adoptó cuando se implementó, de que el campo o la corrida que tú vas a ingresar no debe ser mayor a 3.5, ¿no? Entonces, en la charla anterior que tuvimos, yo les comentaba de que las validaciones que se hacen a la información son de manera directa. Una vez que se empiece a registrar realmente los datos, todas las reglas de validación empiezan realmente a saltar, ¿no?, dentro del proceso. También, como ya las opciones prácticamente del registro de datos, vamos a poner a 350. Vamos a ver acá. Por decir, todas estas opciones ya no me permiten, digamos, registrar otro valor que no sea de las cuales se encuentre, digamos, en mi matriz. Yo no puedo registrar otra información que no esté en mi matriz. De esta manera, nosotros aseguramos que la información sea tal cual se tenga, digamos, en la base de datos, y no se haga una validación post, ¿no? La validación post vendría a ser si realmente si el geólogo registró o no registró bien la información, o qué tipo de litología realmente fue el que registró, si es la correcta o no. Y eso es lo que estábamos tratando de minimizar, tal vez teniendo ya los sondajes de manera tridimensional y viendo la información de
los sondajes vecinos para poder determinar si es o no tal litología o tal alteración, tal mineralización, no sé. ¿No? Eso también se puede hacer. Bien, también tenemos lo que es el, vamos a ver, sample. Dentro del sample tenemos varios tipos de información. ¿Cómo podríamos registrar, digamos, aquí la información? Puede ser que podamos registrar, digamos, assays, que vendría a ser las muestras ordinarias que tenemos. Puede ser también densidades, duplicados finos, duplicados gruesos, gemelas, muestras de chequeo, reanálisis. Esos se puede también tranquilamente registrar dentro de la base de datos en sí. Pues bien, vamos a ver aquí, por decir, la muestra ya por default, me sale concatena el número del sondaje más el 001 que vendría a ser en este caso el número de la muestra, que el cual correspondería a este intervalo, ¿no? Voy a registrar otro más, más. Acá también puedo indicar cuál es el mínimo ancho de muestreo que yo quisiera que se registre, ¿no? El mínimo o también el máximo, para poder darle ese control sobre el tipo de información o la longitud de la información que yo debería de registrar. Hay muchas minas que ya esto han adoptado porque se veía de que en algunos, por decir, en algunas minas subterráneas hay pues vetas de 50, 20 centímetros que en un muestreo a veces no son muy aplicables, ¿no? Y en una explotación peor, 20 centímetros, tal vez antes era explotable, pero hoy en día, como estas minas, algunas minas ya son prácticamente mecanizadas, es difícil al menos explotar a esa longitud, entonces por ello de que también hacen un mínimo ancho de muestreo, ¿no? Bien, entonces lo que ya registré, digamos, estas 4 muestras, este tipo, digamos, de número de muestras también se puede personalizar, se podría tener, digamos, otro tipo de codificación al momento de empezar a registrar, que empiece con una IPX y simplemente luego la otra numeración que se haga, digamos, correlativo, eso también se puede hacer. Bien, entonces, ahora, ¿cómo yo registraría, digamos, la información de los controles? En este caso, para este ejemplo, el tema de controles, ingreso de controles es de manera, digamos, aleatoria, no es sistemática. Ya el registro de muestras ya aleatorias va a depender bastante de los protocolos de control de calidad que ustedes tengan en sus operaciones e indicar cada cuántas muestras va a venir, digamos, un estándar o un blanco, cuándo se va a poner un estándar, cuándo se va a poner un blanco o un blanco fino, un blanco grueso, cuándo se pone un estándar alto, bajo, no sé. Va a depender realmente ya de las políticas de sus protocolos de QAQC. Pues bien, vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a registrar, digamos, sobre la muestra 002, una muestra de control. En este caso, si vemos en la parte inferior, tenemos varias opciones, ¿no? De las cuales ahorita lo que vamos a hacer es, para ya registrar los controles, vamos a poner la opción de Quality Control, donde hago un clic sobre esta, y entonces lo que voy a tener es automáticamente, si ustedes se dan cuenta, el número de muestra que siga es el número de muestra 006. Ya, entonces, el tipo de muestra que yo voy a registrar acá, ¿qué es? ¿Es un duplicado fino? ¿Es un duplicado grueso? ¿Es una gemela? No sé. Le voy a decir que esta sea una gemela. Le pongo OK. Ya está. La muestra ha sido generada. Entonces, no es visible porque solamente estoy viendo los assays. Luego vamos a ver todas estas muestras. Luego voy a registrar dentro de la 004, Quality Control. Voy a decir que voy a registrar una muestra de duplicado grueso tal vez. O un duplicado fino lo voy a poner. Ok. Ha sido generada. Listo. Ya tengo las dos muestras que han sido registradas. Luego voy a poner ahora, a ver, sobre esta, un estándar. Tengo los controles de calidad y los estándares. Voy a registrar un estándar y le voy a decir que voy a ponerle un más y le digo que esto es
ya también igual, la muestra, el número de muestras es correlativo a lo que se tiene en ese sondaje. Y le voy a decir que este es un tipo de estándar blanco fino. Pongo OK. Listo. Me dice el blanco fino qué tipo de controles tengo acá o qué tipo de leyes tengo acá realmente. Y puedo ingresar otro más. Voy a poner un estándar. No sé qué tipo de estándar es este. Y OK. ¿No? Y tengo los valores del estándar prácticamente aquí, que con eso es la que se va a validar. Luego lo único que hago es cierro la ventana esta, cierro y listo. Ya está, ya tengo los estándares incluidos, los blancos tengo incluido y las muestras de control. Lo que voy a hacer ahora es, dice Sample Type, para poder visualizar todas estas muestras, le doy un clic aquí, le digo Show All. Con esta opción ya me está mostrando todas las muestras de control, excepto los estándares. Acá me dice Show Standards, sí. Entonces que me muestre también los estándares. Ya con esto estoy visualizando las muestras de control duplicados que he ingresado y los estándares también que he podido registrar, ¿no? Y bien, ahora simplemente estaría puesto a poder recibir los resultados de laboratorio y hacer una importación de estos resultados en sí para poder hacer luego la validación de QAQC, ¿no? Pues bien, también dentro de este proceso tenemos el proceso de hacer ya directamente desde acá, enviar estas muestras para el despacho, que es para el sample dispatch, o ser enviados estas muestras hacia el laboratorio, ¿no? De manera, yo puedo enviar esta información hacia el laboratorio, hacia generar prácticamente mi orden de envío para enviar las muestras hacia el laboratorio. También lo que puedo hacer es generar, digamos, muestras consecutivas. Vamos a poner acá, en samples, ¿no? A partir de, digamos, va a iniciar, dice en 5, va a terminar en 10, las muestras son de 1 en 1, va a empezar en la muestra número 10, claro, en la muestra que se quedó, le digo OK, y automáticamente se generan todos los intervalos, ¿no? Del 10, 11, 12, 13 y 14. Todas esas muestras ya son generadas dentro de este proceso. Ahora vamos a guardar esto. Y por último, lo que vamos a ver es el composite. Dentro del composite lo que podemos hacer es compositar estas muestras. De aquí las vamos a compositar para hacer lo que se decía en la presentación inicial, hacer un promedio ponderado de estas leyes prácticamente, ¿no? Vamos a ir a la opción de compositación. Pues bien, voy a generar una muestra compósito. Si yo explayo esto hacia aquí, voy a poder ver todas las muestras que yo he podido registrar, ¿no? Y aquí es donde yo voy a poner las muestras, la muestra de compositación. Voy a generar una muestra. La muestra se genera, o el compósito se genera como si fuese una muestra. Y aquí hasta al momento me dice de que no hay ningún from to. Yo puedo habilitar esta opción para poder seleccionar las muestras que voy a promediar realmente o la que voy a compositar, ¿no? La cual quiero que se vean aquí. Vamos a poner esto. La compositación. A ver. Aplicado muestras compositas. Okay. Voy a ponerlo de qué from a qué tú lo voy a esto, vamos a poner esto.
Voy a poner esta muestra. Esas tres muestras forman parte de este compósito. Lo voy a poner nuevamente Select Ground. Listo. Ya está. Voy a poner, puedo seleccionar, voy a agregar también otro más. La 16. Vamos a poner. Seleccionamos. Bien. Ya está. Entonces, automáticamente en el From To se ponen desde dónde hacia dónde se está haciendo la compositación, ¿no? De cuáles son las muestras que se están compositando, de qué forma que tú. Vamos a ver acá. Desde 1 hasta 4 metros, 4 metros, sigo acá, de 6 a 9 metros, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo guardar, digamos, todas esas compositaciones. Estos no se van a perder y automáticamente quedan guardadas dentro de la base de datos. Yo simplemente lo que hago es guardo y listo. Ya tendría el sondaje que he registrado con toda la información. Si tuviese los resultados, tranquilamente podría saber cuáles son los compósitos en sí. Y cualquier proceso, digamos, que yo quisiera, o que digamos, el geólogo de modelamiento, el geólogo de operación quisiera ver, digamos, estos compósitos, tranquilamente pueden ser accedidos a través de la base de datos, ¿no? Donde están los compósitos y también pueden ser enviados para el modelador o para el modelamiento que se haga, ¿no? Ahora veamos cómo se están comportando nuestro registro de información. Vemos de que ya el registro de información en samples está así y al costado derecho vemos de que nos muestra otro cuadro más donde esos cuadritos de acá nos dicen que son las muestras de control, en este caso que vendrían a ser los estándares o los blancos, ¿no? Donde están ubicados prácticamente. Pues bien, lo que vamos a ver ahora, lo que quiero mostrarles es la parte del relogueo. ¿Cómo es de que DHLawyer o Fusion trata esta información, que es muy importante? Algunos proyectos tienen bastantes relogueos y en vez de estar eliminando, chancando esta información, que es muy importante, ya Fusion lo maneja o trata esta información de otra manera, ¿no? Lo que voy a hacer es salir de aquí, del DHLawyer, y voy a aplicar la opción de Fusion Client. Le hago un clic en Fusion Client. Lo que vamos a hacer es checkout para bajar la información de la base de datos central hacia nuestra base de datos local, ¿no? Yo tengo toda esta información que podría bajar. Ya lo que voy a hacer es bajar una de estas. Para ver cómo se maneja el tema del logueo. Cierro nada más. Que cierre la base de datos y eso, ¿no? Tengo ya el sondaje que bajé de la central, me dice checkout, ¿no? Ese checkout indica que he bajado la data de la central hacia mi base de datos local. Esta, por decir, tiene información que se ha registrado dentro de esta base de datos, ¿no? Entonces, digamos de que yo tengo esta información ya registrada dentro de mi base de datos con leyes, con metodologías,
ya tiene bastante información. Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente voy a hacer el reload a este sondaje. Pero cuando yo ejecute esta opción de reload, me muestran todas las tablas que yo tengo dentro de este sondaje, ¿no? Y me dice qué tipo o qué cantidad de información tengo en cada una de ellas, ¿no? Tengo 3, tengo 2, el más grande que vendría a ser el RQ de 63 datos, ¿no? Y así yo puedo tranquilamente modificar cualquiera de estas tablas o seleccionar cualquiera de ellas para poder hacer el relogueo. En este caso voy a poner, a ver, de algo que no es muy complicado, voy a poner acá, del RQD. ¿Ya? Del RQD lo que voy a hacer es el relogueo, vamos a poner. Selecciono esa opción y le pongo OK. Listo. Lo que está haciendo ahorita acá es guardar esa tabla que con los 63 datos como una data histórica dentro de la base de datos local. Y lo que te va a mostrar ahora es una tabla, no, es una tabla ya eh, prácticamente sin datos, ¿no? Que nos va a permitir nuevamente registrar toda la información que se tiene. Perdón, lo que voy a hacer es ahora abrir, ¿cierto? Lo que voy a hacer es abrir la parte donde dice Archive Hot. Se desconecta y va a ser. Voy a cerrar esto. Voy a abrir el DH Lawyer. Vamos a ver aquí. Y aquí es donde ya me muestra la parte de la versión del sondaje, el cual se está almacenando como histórico. Así yo haga, digamos, 3, 4, 5 relogueos, estos se van a ir registrando dentro de este histórico. Acá dice versión 1. ¿Ves? Y la fecha al cual yo he archivado solamente esa tabla, no todo el sondaje, sino solamente esa tabla a la cual queda el RQD, el cual yo estaba tratando o he tratado de reloguear, ¿no? A ver, con esta opción de aquí es donde podríamos restaurar. En este caso yo he podido tener versión tras versión y luego con una auditoría me piden mostrar la versión anterior. Yo lo que podría hacer tranquilamente es restaurar esta versión hacia la versión actual del sondaje. Simplemente selecciono cuál es ese sondaje que quiero o la tabla que quiero restaurar y volverla a mostrar, ¿no? Simplemente le hago un clic aquí. Listo. ¿No? Entonces, esta opción lo que prácticamente nos ayuda es a poder tener, digamos, control sobre todo el relogueo que vayamos haciendo a todos los sondajes